Bueno, entonces terminamos el capítulo 2 hablando de Jesús, un sumo sacerdote misericordioso y fiel a todas las cosas que Dios atañen para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Por tanto, él mismo fue tentado en el sufrimiento para socorrer a los tentados. Y el capítulo 3 y nos va a mostrar de cierta forma todo lo que hemos visto en un versículo. Por tanto, hermanos santos, y esto hace referencia porque está escribiéndole a judíos, cuando habla de hermanos santos está hablando de judíos creyentes, ¿no? Porque usualmente los judíos se llaman a sí mismos hermanos, simplemente por la raza, pero acá está hablando de la creyentes. Participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús. Este es un resumen en 3 palabras. No sé si la A cuenta con una palabra de hebreos. Consideren a Jesús. Ya hemos hablado de que el Hijo es la absoluta revelación de todo. Ya hemos hablado de la salvación a la que hemos sido llamados, capítulos 1 y 2. Y hemos visto que el Hijo es superior a los ángeles. Y ahora lo llamamos por nombre: Jesús. Esta palabra resume todo Hebreos. Este libro existe para que consideremos a Jesús. Este libro fue inspirado y escrito para que nuestros ojos observen a Jesús. Y esto es la palabra en griego. La palabra en griego, vamos a escribirla en griego porque podemos. Katanoeo se divide en 2, ¿no? Kata, que significa completamente. Y noeo. Esperen, esto es en español. Noeo, que es observar. Detallar. Y creo que usualmente no voy al griego si no es necesario, pero creo que esta palabra en serio resume todo Hebreos. Esto no es simplemente, tengan en mente a Jesús. Esto no es como recuerden a Jesús, tenganlo en cuenta al momento de tomar decisiones. Es observen, detallen, pongan sus ojos completamente en Jesús. Todos los creyentes estamos llamados a eso. Consideren a Jesús. Esto no es una sugerencia, esto no es un si quieren, es todo el punto de este libro está centrado en Jesús, el Hijo, pero tiene un nombre, ¿no? El nombre es Jesús. Entonces, consideren a Jesús. Ahora que hemos visto la supremacía del Hijo por encima de los seres celestiales, hemos visto la supremacía del Hijo como la revelación más completa y absoluta. Y el resultado de esa revelación es la salvación que tenemos nosotros, porque después de todo ese es el propósito de Jesús. La salvación de muchos. Ahora vemos la realidad que todo esto y toda la historia y todo lo que es se resume en Jesús. Y todo lo que hagamos y todo lo que pensemos y todo lo que veamos tiene que considerar a Jesús. Donde no hay un entendimiento de Jesús, donde no hay una consideración consciente y absoluta de Jesús, absoluta en el sentido en que lo sabemos todo plenamente, sino que en serio está esta dedicación verdadera, vamos a, como lo dice el capítulo 2, descuidar nuestra salvación. ¿Cómo no descuidamos nuestra salvación? ¿Cómo no somos negligentes de la salvación a la que hemos sido llamados? ¿Cómo?
La respuesta es sencilla, consideren a Jesús. Esto no es una fórmula mágica, esto no es un misterio escondido en el universo, esto no es cómo hago la voluntad de Dios, ¿no? Que siempre la pregunta, ¿cómo no es que mi salvación? ¿Cómo hago lo correcto? ¿Cómo, entre comillas, complazco a Dios, ¿no? La realidad es que es muy simple. ¿Cómo en vez de descuidarnos somos diligentes en nuestra salvación? ¿Cómo en vez de descuidarnos y ver la revelación del Hijo en la Escritura, cómo no hacemos cómo no somos negligentes, cómo no la descuidamos? Y la respuesta es muy simple, consideren a Jesús, simplemente eso, kata noeo, completamente observen a Jesús, así puesto en lo alto, como lo dice él en Juan, el Hijo del Hombre debe ser puesto en alto, alce sus ojos y considera a Jesús, como si estuviera en la cruz, ahí. El apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Qué curiosos títulos le da, ¿no? Apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Y lo que nos dice, again, esto nos está diciendo lo mismo que nos ha dicho el capítulo 2, del llamamiento celestial y nuestra fe es lo que creemos, nuestra salvación. Entonces, nosotros los creyentes, participantes del llamamiento celestial en Jesús, considerémoslo a Él, apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Y vamos a empezar por apóstol. Un título muy usado hoy en día por muchas personas, pero que en el griego es muy simple y creo que una traducción más apropiada en este contexto, aunque tiene su forma de ser la traducción apóstol, es enviado. ¿Qué hace Jesús con los discípulos? Los envía. Por eso tenemos a los 12 apóstoles y a Pablo. Los 13 enviados por Jesús al mundo a predicar su evangelio. Y es muy curioso porque las misiones o el campo misionero o la misiología, como se quiera poner el título, empiezan en Jesús. Jesús estaba en Dios, es en Dios. No estaba, no creo que ya dejaba de ser. Él es en Dios y es enviado por el Padre a este planeta a cumplir la misión que se le había sido dada. El Hijo es el primer apóstol. Nuestra fe se fundamenta en que el Padre envía al Hijo al mundo a hacer propiciación, lo que vemos acá, por los pecados del pueblo. Y eso lo vemos en el rol del sumo sacerdote, ¿no? Entonces, nos habla de los roles de Jesús acá. El primero es apóstol, enviado. Jesús es el primer enviado. Si no es él el primer apóstol, no hay salvación para la humanidad. Y hay que entender eso. Las misiones no son cosas de hombres, o el campo misionero no es algo de hombres, es un llamado divino que empieza en Jesús mismo y se le da a los apóstoles, y acá estamos a través del ministerio fiel de ellos. Él es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Y aunque sabemos mucho bueno, el autor le escribe a judíos que conocían mucho en esa época lo que es un sumo sacerdote, algo que en esa época todavía existía, probablemente, depende de qué fecha le pongamos a la escritura de Hebreos. Lo más probable es que sea en la diáspora después de que el templo se destruye, pero ellos entendían el concepto de sumo sacerdote de una forma mucho más cercana a nosotros.
No voy a entrar en muy detalle de todas las vestiduras y qué significa cada de las cosas del sumo sacerdote, pero vamos a ir a Levítico. El día de la expiación. Entonces, un momento. Entonces, vemos que uno de los roles, si no el rol más importante del sumo sacerdote, era ofrecer el sacrificio por el pecado. Es más, era el único que podía entrar al lugar santísimo, que es donde habitaba el arca del pacto, y ahí es donde está la presencia de Dios, o lo que representaba la presencia de Dios, que era el arca del pacto. Un momento, estoy buscando el pasaje. Listo. Entonces el 32. Entonces, así el sacerdote que es ungido y ordenado para ministrar como sacerdote en lugar de su padre hará expiación, y esto sumo sacerdote, Aarón. Hará expiación, se pondrá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará expiación por el santo santuario. Hará expiación también por la tienda de reunión y por el altar. Además hará expiación por los sacerdotes y por todo el pueblo de la asamblea. Ustedes tendrán por estatuto perpetuo hacer expiación por los israelitas por todos sus pecados una vez cada año, tal como el Señor lo ordenó a Moisés, así lo hizo. Entonces, el sumo sacerdote era un sacerdote, una persona de la tribu de Leví. Y su función era una vez al año, bueno, su función principal, hacer un sacrificio expiatorio por el pecado. A tal punto, y la cosa era tan delicada, que ellos le amarraban un cordón cuando entraba al lugar santísimo, porque si algo salía mal iba a morir. Así de fuerte era la cosa. Así de increíble la santidad de Dios, que si uno hacía algo mal, morían. Y por eso les tenían un cordón, para que si no salían, los jalaran, porque nadie puede entrar al lugar santísimo si no iban a seguir muriendo. Entonces, entraba el sumo sacerdote y ellos oraban y se regocijaban al verlos salir. Entonces, hacía un sacrificio expiatorio, expiaba los pecados. Cristo es un sumo sacerdote que hace un sacrificio propiciatorio. Eso lo vemos al final de 2, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre expiatorio y propiciatorio? Que uno propició la ira de Dios. Uno calmó la ira de Dios. El otro simplemente expiaba por el pueblo y hacía un sacrificio en señal al que iba a propiciar la ira de Dios. Nada antes de Jesús propició la ira de Dios, solo Él en la cruz. Entonces tenemos a Jesús nuestro apóstol, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Entonces, cuando vemos a Jesús, debemos verlo
como el que fue enviado por nuestra salvación, a hacer la función y a cumplir con el propósito después de todo del sacrificio, ¿no? La propiciación de los pecados del pueblo. Entonces, nos muestra a Jesús en dos roles muy interesantes. Uno, de enviado, y otro, de intercesor. Después de todo, el sumo sacerdote intercede por el pueblo y el apóstol es el que va a dar las buenas nuevas. Entonces, miremos esto. Jesús intercede por su pueblo. Jesús es enviado para tener su pueblo. Eso nos resume la salvación. Él es enviado para traer un pueblo así. Intercede por ellos como un sumo sacerdote porque ellos no pueden entrar al pueblo de Dios por sí mismos. Ahí se resume la salvación. Él es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Por tanto, todos nosotros que vemos la revelación de Dios en Jesús, en el Hijo, para no descuidar la salvación tan grande que tenemos, consideremos a Jesús, el cual fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Como apóstol enviado, fiel a lo que designó. Él cumplió su propósito sin falla. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Eso lo vemos en Filipenses. Entonces, no hay nada que él no haya hecho, que no haya sido fiel, y él mismo lo dice en sus discursos. Yo vine acá a hacer la voluntad de mi Padre, ni siquiera mi propia voluntad. Yo vine acá con un propósito y vengo a cumplir ese propósito. Ni siquiera lo que digo yo es mío, sino es lo que el Padre me dio a decir. Lo que yo hago no es lo que yo hago, sino lo que el Padre me dio a hacer. Eso es fidelidad. Como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Entonces acá va a empezar a hacer una comparación. Como Jesús es mayor a los ángeles, también es mayor a Moisés. Y yo sé que eso no lo entendemos muy bien nosotros, porque nosotros no vemos a Moisés como los judíos ven a Moisés, o como los judíos lo veían en esa época. Recuerda, estamos hablándole a judíos. Nosotros no descuidamos las cosas, nuestra salvación, tanto con el antiguo pacto, pero sí la descuidamos con traición. No somos libres de caer en plena idolatría de una persona. Como los judíos lo hacen de Moisés, después de todo por Moisés vino la ley. Nosotros lo hacemos con diferentes personas, pero tenemos eso en nosotros, si venimos de una tradición religiosa o si venimos de una tradición filosófica o sea lo que sea, ya sea étnico, cultural, religioso, personal, nosotros caemos en esto. Y el autor nos va a mostrar la superioridad de Jesús frente a Moisés, y eso no está alejado de nuestra realidad. Sí, Jesús es mayor que Moisés. Jesús es mayor que las personas que nosotros ponemos y valoramos y queremos por lo mucho que han hecho. Que es bueno, Moisés es bueno. Moisés es un regalo de Dios, y Moisés y el antiguo pacto tienen su propósito, y aunque ya estamos en el nuevo pacto, no hay que simplemente decir que Moisés no sirve nada. Moisés es valioso. Moisés representando la ley, obviamente no solo la persona. Debemos evitar caer en ese mismo error que ellos lo hacían de aferrarse a lo antiguo, de aferrarse a aquello que en lo que crecimos o en nuestras raíces tenemos muy apegado a nosotros, como lo tuvieron ellos con Moisés y con la ley y con todo el judaísmo en general. Porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Y nos hace una analogía muy interesante. Moisés es parte de la casa,
pero el que la construye es Jesús. Por eso podemos ver que es superior a Moisés. Una parte del cuerpo no es más valiosa que otra, pero nadie es más valioso que el que hizo el cuerpo. Todos somos parte del cuerpo de Cristo, pero el cuerpo lo hizo Cristo. Todos somos parte de este universo, pero el universo lo hizo Jesús. Hay que considerar eso. Esto es impresionante si lo traducimos de Moisés a nuestras vidas. ¿Cuántas personas de nuestra tradición, nuestras propias familias, nuestros propios padres, nuestras costumbres religiosas? Porque después de todo Moisés es de alguna forma representa aferrarse al antiguo pacto, aferrarse a la tradición, aferrarse a lo viejo. ¿Cuántas veces valoramos más a alguien que es parte de la casa o la casa misma y no el constructor? Y esa es la misma analogía del creador y la criatura, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros caemos en el error de no ver al que hizo la casa porque vivimos en la casa? La casa es hermosa, la casa es gloriosa, sí. La salvación es algo impresionante, asombroso. Ser parte del reino de Dios, ser parte de la familia de Dios es algo indescriptible, inimaginable, hermoso, bello, glorioso. Pero, aunque eso tiene su gloria, Jesús tiene más gloria. Porque Él es el constructor. Él es el constructor de la casa. Sí, Moisés fue fiel a Dios en todo igual que Jesús. Bueno, fue fiel, no voy a decir absolutamente fiel porque Moisés cayó. Jesús sí fue completamente fiel. Pero ellos tuvieron su propósito. El nuevo pacto y el antiguo pacto tienen su propósito. Moisés fue fiel con lo que se le asignó en la casa de Dios, al pueblo de Dios. Es más, intercedió por ellos y todo. Pero Jesús es el constructor de la casa. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Entonces, ya empezamos a ver Jesús no solo en su gloria como un siervo fiel, sino en su gloria como Dios mismo. Él hizo todo. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Él es el que construyó todo. Moisés fue fiel en la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo, el Mesías, fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y nuestra gloria de nuestra esperanza. Entonces, aquí hay mucho que desglosar. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Él era un siervo. Él no era hijo. Y él era un testimonio, un testigo de lo que iba a decir más tarde. ¿Se acuerdan Juan cuando él les dice en Juan 5, si ustedes realmente leyeran la escritura, se darían cuenta que Moisés escribió de mí? Si ustedes tuvieran un entendimiento real de la escritura, se darían cuenta que Moisés escribió sobre mí. Mi palabra no está en ustedes porque ustedes no pueden verme. Moisés va a ser el juez de los judíos por eso, o eso es lo que nos dice Jesús. No sé si de todos los judíos, y particularmente de los líderes religiosos en el primer siglo. Probablemente son los líderes religiosos del judaísmo en el primer siglo. Pero ellos adoraban a Moisés y estamos hablando con el mismo tipo de personas. No necesariamente todos líderes religiosos, no todos fariseos, pero algunos fariseos había en este grupo a los que se envió esta carta. Algunos saduceos. De todas las corrientes debió haber. Era un grupo de judíos. Todos venían de alguna corriente teológica del judaísmo. Entonces,
Sí, Moisés es impresionante. Moisés tiene su rol, la tradición tiene su rol, tiene su valor, el antiguo pacto tiene su valor, pero Jesús es más grande. Así como Moisés fue fiel a la casa como siervo, el Mesías, el Cristo, Jesús, fue fiel como hijo sobre la casa de Dios. No como un siervo, sino como hijo. Entonces, aunque sí él sirvió y vino a servir, él era hijo y él siempre fue hijo y él siempre será hijo. Aunque él se humilló, él nunca perdió su identidad. Aunque él se hizo hombre, nunca dejó de ser quien él era. Y por eso vino a cumplir el rol que vino a cumplir. Después de todo es enviado. Es el hijo enviado, el hijo apóstol, cuya casa somos nosotros. Entonces, nosotros, los participantes del llamamiento celestial, somos la casa que el Hijo construyó. Él fue enviado a construir una casa de aquellos que son participantes del llamamiento celestial, de aquellos que son partícipes de esta salvación tan grande que nos menciona en el capítulo 2. Hay que ver a Jesús como mayor que cualquier tradición de la que venimos, como mayor que cualquier denominación, que cualquier costumbre, que cualquier cosa que pasa en nuestras vidas. En este contexto de tradición, de lo que fuimos, de lo que nos acostumbramos, de incluso cosas que nos gustan y que no están mal, porque Moisés no está mal y la ley no es mala. Pero Él es mayor que eso. Él es más digno de gloria. Después de todo, Él nos ha llamado a ser parte de su casa. ¿Qué más podemos pedirle sino, qué más le debemos sino considerarlo, observarlo, poner nuestros ojos en Él? Si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Y acá es donde uno puede decir como, ok, entonces, ¿cómo sé que soy parte de este llamamiento celestial? Y creo que estas palabras son las mismas que Jesús dice cuando en Juan 8 Él les dice como a los que creen en Él, y digo creen entre comillas, como si ustedes viven en mi palabra, viven en mi palabra, van a saber que son realmente mis discípulos. No solo hay que creer entre comillas, no solo hay que decir como que Jesús existe, Jesús es Dios, bla 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 bla. Realmente considerarlo a Él muestra que somos partícipes de este llamamiento celestial, y eso está en qué tan firmes retenemos nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. No es simplemente esperar a que seamos viejos y ver si todavía creemos en Dios, como si fuera una carrera y ya cuando la completamos sabemos, más bien, bueno, sí es así, pero no sé qué analogía pensar. No es simplemente como llegar a un punto y ya. Es qué tan firmes nos retenemos, qué tan firmes estamos, qué tan fielmente consideramos a Jesús. Eso es lo que realmente nos muestra que somos participantes de este llamamiento celestial. No es simplemente morir creyente. Somos partícipes del llamamiento celestial. No debemos descuidar nuestra salvación. ¿Cómo no lo hacemos considerando a Jesús? ¿Qué tan firmemente retenemos? ¿Qué tan firmemente consideramos? ¿Qué tan firmemente está nuestra confianza y nuestra esperanza?
qué tanto vivimos en la palabra, qué tanto consideramos a Jesús, qué tanto tenemos comunión en Jesús. Individualmente, corporalmente, qué tanto realmente vivimos la salvación, la gran salvación que nos ha dado. ¿Qué tan diligentes realmente somos? Después de todo, esa es la advertencia del 2, ¿no? Tenemos una salvación tan grande, ahora consideremos a Jesús. No solo mayor a los ángeles, mayor a Moisés mismo, mayor al antiguo pacto. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba, y vieron mis obras por 40 años, por lo cual yo me disgusté con aquella generación, y dije, siempre se desvían en su corazón, y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y esta es la misma advertencia que le hizo al pueblo, que nos hace en el capítulo 2 y nos la muestra en Israel mismo, ¿no? ¿Qué pasó en Israel? Su corazón endurecido no quería todo el tiempo quejándose, no querían ir a la tierra prometida, cada tiempo querían devolverse a Egipto porque preferían ser esclavos de Egipto que libres en Dios. Y eso es lo que hacían, todo el tiempo lo tentaron y todo el tiempo lo pusieron a prueba. Y vieron sus obras por 40 años y toda esa generación no entró a la tierra prometida. Por lo cual yo me disgusté en aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Y esa es la realidad, que realmente estamos reteniendo firmes el llamamiento, estamos reteniendo firme nuestra salvación, estamos considerando firmemente a Jesús y fielmente a Jesús. O estamos desviándonos, porque eso es lo mismo eso es el mismo resultado de la advertencia en el capítulo 2. ¿Qué pasa si descuidamos esta salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo vamos a escapar si descuidamos una salvación tan grande? Debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Y esta es la misma advertencia. El pueblo se desvió, su corazón era tan duro que ellos solo tentaban y ponían a prueba a Dios. Ellos no estaban firmes en el pacto que Dios les había dado. Ellos no estaban firmes como miembros de la casa de Dios. Nosotros somos la casa que Jesús ha construido. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el reino de los cielos. Todas esas analogías de que la iglesia es el cuerpo, de que la iglesia es el edificio, que la iglesia es la esposa de Jesús, todo nos muestra que es una unidad que Dios ha creado y que ha construido. Eso fue lo que quiso hacer. Él es apóstol, él vino a hacer eso, ese fue su propósito, él vino a construir su reino. Y su reino somos nosotros. Entonces, no seamos como Israel, que aunque Moisés fue fiel a su propósito, mire el pueblo lo que hizo, el pueblo se desvió y se desvió y se desvió y se desvió. No han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y esa fue la realidad, ellos no entraron en el reposo, ellos no entraron a la tierra prometida. Y nuestro hogar no es una tierra prometida acá física, pero tenemos el mismo llamado. ¿Cuál es nuestra esperanza? La Jerusalén celestial. ¿En dónde está nuestra confianza? ¿Nuestra confianza está en Jesús? ¿O vamos a poner a prueba a Jesús? ¿O vamos a tentar a Jesús? Vamos a hacer de todo menos considerar a Jesús, vamos a hacer de todo menos guardar la salvación tan grande, ser diligentes con la salvación tan grande, vamos a vivir nuestra vida a la ligera y ya. Porque Moisés fue fiel, pero el pueblo no fue fiel. Y aunque él tuvo un ministro de servicio a la casa de Dios, él no fue el que la construyó, Jesús la construyó. Y Jesús construyó un reino perfecto. Después de todo, como sumo sacerdote intercedió con la propiciación. Él propició la ira de Dios, siendo el mismo el propio sacrificio.
Tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y bien, otra advertencia. De la misma forma que esta gente se desviaba y solo probaba y tentaba a Dios, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y no quiere decir que nuestra salvación esté libre de incredulidad. Que no vayamos a dudar cosas. No quiere decir que no vayamos a luchar con cosas. Pero un corazón malo, un corazón duro de incredulidad, que prefiere lo antiguo, que prefiere la tradición, que prefiere a Moisés, que prefiere la ley, que prefiere el antiguo pacto, que prefiere cosas que no son intrínsecamente malas, pero que nosotros la podemos hacer malas. No caigamos en apostasía por valorar algo más que a Jesús. No sea que nuestro corazón se llene de incredulidad y se endurezca, antes lo contrario, cuando nuestro corazón tenga incredulidad deberíamos considerar a Jesús. Esto es una advertencia para mostrarnos lo importante de considerar a Jesús. Cuando somos parte del llamamiento celestial, nuestra función, nuestro deber, nuestro propósito es considerar a Jesús. No ir en nuestra incredulidad, vivir en nuestra incredulidad y endurecer nuestro corazón y apartarnos. Que mostremos que realmente nuestra mente, nuestro corazón no estaban considerando a Jesús, sino que en nuestro corazón había algo más. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Y esto es tan hermoso y tan importante. Cada día deberíamos los unos a los otros, los miembros de la casa de Cristo, la casa del Mesías, la casa de Jesús, exhortarnos los unos a los otros. Cuando hay incredulidad, cuando hay dudas, cuando hay temor, no deberíamos estar solos y hundirnos en nuestra incredulidad. Deberíamos considerar a Jesús. Y eso funciona de forma corporativa también. Nosotros como hermanos, como miembros del mismo cuerpo, no deberíamos tener miedo de compartirnos las cosas los unos a los otros y buscar consejo los unos en los otros. Antes, lo contrario, deberíamos hacerlo. Después de todo, eso es parte de nuestro llamado. Ese es el ministerio, eso lo dice Efesios. El ministerio es construir el cuerpo de Cristo. Entonces, como miembros de este cuerpo, en vez de destruir, deberíamos construir. Cuando hay incredulidad, cuando hay pecado, debemos exhortarnos los unos a los otros mientras se dice hoy, mientras hay un día, mientras estamos vivos, mientras hay un presente en el que estamos vivos. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque el pecado engaña. Y la incredulidad, aunque es pecado, no significa que nos vayamos a apartar. No siempre que hay dudas significa que nos vamos a apartar, pero donde está nuestro corazón nos va a mostrar realmente si nos apartamos o no, si realmente estamos firmes, si realmente somos partícipes de ese llamado celestial o no. Porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Entonces, porque somos hechos partícipes de Cristo, participantes del llamamiento celestial. Mismo llamado, nuestra salvación es Jesús. El propósito de nuestra salvación es Jesús. El propósito de todo lo que somos y todo lo que a lo que hemos sido llamados es Jesús.
cuando somos hechos partícipes de Él, vamos a demostrarlo si somos firmes hasta el fin, el principio de nuestra seguridad. ¿Cuál es nuestra seguridad? Nuestra seguridad no somos nosotros, nuestra seguridad no es nuestra fe, nuestra seguridad no es tanto que tanto creemos nosotros las cosas, nuestra seguridad es Jesús. Por eso, consideremos a Jesús. Si realmente somos partícipes de Él, vamos a ver qué tan firmemente nos retenemos en Él, lo consideramos a Él. El principio de nuestra seguridad no somos nosotros, el principio de nuestra seguridad es Él. Jesús es el buen pastor que nadie le arrebatará las ovejas de su mano, no es un pastor que tiene ovejas que nunca se van a ir. Él es el que es seguro. Nosotros no, nosotros somos seres frágiles, cambiantes, débiles, con remanente de pecado en nosotros, con un montón de creencias, de vidas, de experiencias que nos hacen difíciles muchas cosas, de las que gracias a Dios somos libres del pecado, pero luchamos. ¿Cuál es nuestra seguridad? ¿Cuál era la seguridad de Israel? ¿Cuál era la seguridad de Moisés? Jesús. Dios, consideremos a Jesús. Él es el que ha sido enviado y el que intercede por nosotros. El que intercedió una vez y para siempre con nosotros. Él es nuestra seguridad. Su llamado es perfecto. Su propósito fue perfecto. Él fue fiel en todo, fiel hasta el final. Él es nuestra seguridad. No nosotros. Esto no depende de nosotros. Esto no depende de qué tanto hago yo para mantenerme fiel hasta el fin. Este no es el llamado. Ese no es ser partícipes de Cristo. Es qué tanto yo considero a Jesús, que es mi seguridad. Qué tanto considero yo a Jesús, que es mi roca firme. Él es la piedra angular, Él es todo en todo, Él es la fortaleza. Leas los salmos, tú eres mi roca y mi fortaleza, no yo soy. Y gracias por estar ahí para mí, al contrario, yo no soy nadie sin ti, tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza. Entonces, ¿de dónde viene nuestra seguridad? ¿En dónde está nuestra seguridad? ¿En nosotros? ¿En qué tanto esfuerzo hacemos nosotros para mantenernos firmes? ¿En qué tanto vamos a la iglesia? ¿En qué tanto oramos? ¿En qué tanto discipulados hacemos? ¿A cuántas conferencias cristianas voy? ¿Cuál es el propósito de toda mi existencia? ¿Qué tanto hago? ¿Es eso? ¿Es esa nuestra seguridad? ¿Eso es estar firmes en Él? Al contrario, ¿qué es retener firme? Algo que repite 2 veces. ¿En dónde está nuestra confianza? ¿Cuál es la gloria de nuestra esperanza? ¿Cuál es el principio de nuestra seguridad? Y volvemos al principio. ¿Dónde está nuestra seguridad? ¿Qué es estar firmes? Y la respuesta es tan fácil, nos la da el libro. Consideremos al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Muy curioso, la palabra que usa acá no es pistos, pisteos, que es de donde sacamos la palabra fe,
o la que se usa más para usar el término fe, ¿no? Cuando Pablo habla de que la fe no es un don, donde se está hablando esa palabra, pero la palabra que utiliza acá es homología. ¿Le suena algo? Homos logos, nuestra misma palabra, se traduce más que todo nuestra confesión, o ese es el propósito. Entonces, ¿cuál es nuestra confesión? ¿A quién confesamos nosotros? ¿Cuál es nuestra gran salvación? Jesús es el Cristo. Esa es la confesión del cristiano. Esa es la confesión del cristiano. Jesús es el Cristo. Él es nuestra confesión. Él es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. A Él confesamos. A Él lo consideramos. Jesús es nuestra confesión. Jesús es nuestra salvación. Él es nuestra fe. Nuestra confesión. Entonces, ¿cómo sé si estoy firme? ¿Cómo sé si realmente soy salvo? Simple. Consideremos a Jesús. Y esto no solo es un imperativo, sino que está en aoristo también. Y lo que eso significa es una acción que empezó pero que no ha terminado. Entonces, de nuevo, esto no es algo que hago una vez. Esto no es como, consideré a Jesús, ya, tengo mi vida hecha. Consideremos, esto es algo constante y es un llamado, es una orden, es un imperativo, es algo que debemos hacer. Realmente queremos ver qué tan firme es nuestra fe, realmente queremos ver qué tan grande es nuestra confesión, realmente queremos ver a quién confesamos, realmente queremos ver si somos participantes de Jesús, queremos ver si somos participantes del llamamiento celestial, queremos ver si somos parte de la casa de Dios, queremos ver si somos parte del cuerpo de Cristo, queremos ver si somos parte de la iglesia, queremos saber si somos parte de la nación santa, del reino celestial, queremos saber si somos parte de la familia de Dios, adoptados, queremos saber si somos parte de esta gran salvación que es Jesús. ¿Qué tanto estamos considerando a Jesús? ¿Qué tanto lo estamos haciendo? ¿Qué tanto estamos observando a Jesús? ¿O estamos observando a Moisés? ¿O estamos observando una tradición? ¿O nos estamos observando a nosotros mismos? ¿A quién estamos considerando? ¿A quién estamos considerando? En nuestro corazón, cuando nuestro corazón tiene incredulidad, cuando nuestro corazón está en pecado, ¿a quién estamos considerando? ¿A nosotros mismos, a nuestra lucha? Cuando vemos un hermano pecando, o cuando vemos un hermano que ha caído, o cuando vemos un hermano que tiene incredulidad en su corazón, ¿qué estamos haciendo? ¿Lo estamos exhortando para que considere a Jesús, para que vea a Jesús? ¿Nos estamos manteniendo los unos a los otros firmes en este gran llamamiento al que hemos sido partes, o simplemente vivimos nuestras vidas individuales esperando a que cada uno mismo haga lo que debe hacer y ya? ¿Realmente somos parte de la casa? ¿Es una casa de una persona? ¿Dios está haciendo miles de casas, miles de cuerpos, millones de cuerpos? ¿O hizo un cuerpo, un reino, una casa, una familia? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos realmente considerando a Jesús? Él es nuestra seguridad. Mi seguridad no depende de mí. Mi confesión no es un Jesús parcial. Mi confesión no es un Jesús como más me gusta a mí, un Jesús a la carta. Sí, esta parte de Jesús me gusta, pero esta parte no. Entonces confieso a Jesús de cierta forma y ya.
porque realmente eso solo va a endurecer mi corazón y me voy a caer, porque realmente si no considero a Jesús voy a caer en incredulidad, si no tengo mis ojos puestos en Jesús. Superior a Moisés, superior a cualquier tradición, superior a nuestras mismas costumbres, a nuestra misma raza, a nuestra misma cultura, nuestros mismos amigos, nuestra misma familia. Entonces no estoy considerando a Jesús. Si veo algo más valioso que eso, entonces no estoy considerando a Jesús. Si veo eso más valioso que a Jesús, no lo estoy considerando. Por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Porque quienes habiendo oído lo provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y quienes juró que no entrarían en su reposo, sino los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Quiénes habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Moisés no es superior a Jesús. Moisés fue un siervo y fue fiel. Pero ellos tenían todo para creer y no creyeron. Antes lo provocaron porque sus ojos no estaban puestos, no estaban considerando a Dios, no estaban considerando el llamado a la nación santa que ellos tenían. Al contrario, 40 años en el desierto, hasta que ninguno de ellos más vivió, y esa generación pereció. Sus cuerpos cayeron en el desierto. Sus cuerpos ya perdieron vida. Todo ese tiempo estuvieron deambulando en círculos para no entrar a la tierra prometida, porque su esperanza estaba en todo menos en Dios. Porque su confianza estaba en todo menos en Dios. Porque su corazón estaba duro, porque ellos no consideraron a Dios. ¿A quienes juró que no entrarían en su reposo sino los que fueron desobedientes? Aquellos que se van no son parte de la casa. Aquellos que por X o Y razón hacen apostasía no son parte y nunca fueron parte de la casa. Así como estos hermanos judíos en esa época tuvieron su tentación de volver al judaísmo. Después de todo, esto es una exhortación a eso. Consideren a Jesús, no a su tradición, no a la religión de sus padres, ni en la que crecieron, ni en lo que vivieron, ni a su pueblo. No consideren a Moisés, consideren a Jesús. No tengan en su corazón, porque sí, va a haber momentos de incredulidad. Estoy haciendo las cosas bien, realmente estoy creyendo en algo cierto. Eso pasa. Eso le está pasando a estos hermanos. Y no les dice como que ustedes son incrédulos por tener dudas. No, antes los está exhortando. En medio de esas dudas, exhórtense los unos a los otros. Consideren a Jesús, véanlo completamente, no parcialmente. Cuando hay inseguridad, exhórtense los unos a otros. Mírense y vean a Jesús juntos. Cuando ven a Jesús juntos, no van a caer. Cuando consideran a Jesús, se van a dar cuenta que ni Moisés, ni el judaísmo, ni ninguna religión, ni ninguna tradición, ni los ángeles mismos, nada se compara a Jesús. Estemos firmes en Él. Él es nuestra firmeza. Él es nuestra roca fuerte, Él es nuestro refugio. Él nos va a guardar en sus brazos como en alas de águila. Él nos va a cubrir en sus alas. Siempre. Él es fiel. Infinitamente superior a Moisés. Porque Él construyó la casa. Entonces va a haber momentos en los que vamos a pensar, ¿será que vuelvo a donde estaba antes como esta gente lo hizo?
La exhortación no es como un regaño. Antes creo que, igual que en el capítulo 2, es una exhortación en amor para decirles, hermanos, en estos momentos lo que más necesitan es considerar a Jesús, superior a los ángeles, coronado de toda gloria y honor, superior a Moisés en cuanto todo lo hizo él. No solo una casa, todo, absolutamente todo. Y no solo eso, es el autor y es el apóstol, es el sumo sacerdote de nuestra confesión. A él confesamos, no confesamos a Moisés, no confesamos a una denominación bautista, presbiteriana, reformada, luterana. No, nosotros confesamos a Jesús. Y en aquellos momentos en donde la incredulidad llegue, no deberíamos hundirnos en la incredulidad, antes deberíamos considerar a Jesús. Consideremos a Jesús. Esto es un imperativo que no debemos dejar de pensar, que no debemos dejar de hacer. ¿Cómo no descuidamos nuestra salvación considerando el Salvador de nuestra salvación tan grande? Pongamos nuestros ojos en Él, observémoslo a Él. No caigamos como la gente cayó en el desierto 40 años porque no tenían un llamado celestial, un llamamiento celestial, no tenían una confesión en Dios, no eran parte de la casa, no eran miembros del cuerpo de Cristo. Antes, al contrario, en su misma incredulidad, prefiriendo Egipto que a Dios, prefiriendo ser esclavos que libres, endurecieron sus corazones y Dios no los entró en su reposo. Consideremos a Jesús.